Hola, vamos a hablar sobre la base de datos de Psych Therapy. Es una base de datos que está proporcionada por el organismo de EBSCO y es una de las muchas que ofrecen una serie de búsquedas para aquellos interesados en las materias de psicología. Esta tiene la particularidad de que es una base de datos en la que se graban series de sesiones de terapia en tiempo real y quedan registradas en la base de datos para aquellos que necesiten consultar otras formas de terapias o referentes sobre tratamientos. A la base de datos, como ya sabe todo el personal y alumnos y profesorado de la UNED, se accede, como siempre, lo mejor identificándose con nuestra cuenta de la UNED. Vamos a la página de la biblioteca y podemos entrar desde aquí a las bases de datos. Buscamos en el listado alfabético del AP y vamos a Psych Therapy. Nos dirige a la página de EBSCO y aquí vemos que podríamos buscar en varias bases y seleccionar, si queremos hacer una búsqueda más extensa, podríamos seleccionar varias bases de datos que están en la colección de EBSCO. Como solo nos vamos a centrar en la base de datos de APA Psych Therapy, lo dejamos así. Ponemos, por ejemplo, un término de búsqueda y vemos que ya de entrada nos proporciona, en un tesauro interno que tiene la base de datos, nos va a proporcionar un listado de términos que nos ayudan a orientar nuestra búsqueda. Podríamos usar operadores booleanos para determinar y refinar nuestra búsqueda y podríamos, por ejemplo, poner el término depresión o anxiety y vamos a poner, por ejemplo, adolescentes. Y aquí vemos igual que nos proporciona una secuencia podríamos elegir solo adolescentes, o aquí, por ejemplo, en el caso de ampliar el rango de nuestra búsqueda, los pacientes que queremos ver cómo son tratados, pues elegimos teenagers, adolescents o young adults. Vamos a buscar y nos sale un listado de una serie de vídeos. Hemos obtenido un resultado de 28, que es una cantidad razonable. Y podemos elegir al azar por alguno que nos interese en particular, por ejemplo, aquí este mismo, que tiene aquí el listado, una mención sencilla con el nombre del terapeuta que ha grabado esta sesión, y podríamos acceder a una pequeña información que nos proporcionan previamente sobre de lo que trata la terapia que presenta este vídeo. Este es el nombre del terapeuta, un pequeño resumen, y luego aquí podríamos acceder al vídeo directamente con el identificador de objeto digital, o aquí en la izquierda que pone Watch Videos of Psych Therapy. En cualquiera de las dos entradas podríamos acceder al vídeo. Pinchamos aquí. Aquí nos está pidiendo que nos registremos. No tendría por qué ocurrir esto en realidad, porque estando en el campus de la UNED, ahora nos lleva directamente al vídeo. Espera un poquitito. Aceptamos los términos como en todas las... Y aquí tenemos el acceso al vídeo que se supone que estamos interesados. Nos da la información de la duración del vídeo. Podríamos verlo en tamaño completo. Y aquí tenemos una cosa bastante interesante, que es la transcripción en inglés de lo que se está diciendo en toda la sesión. Está registrado, como podéis ver, en tiempo. Habla el terapeuta, habla la paciente. Y podríamos, por ejemplo, también elegir segmentos, y aquí veremos secciones más pequeñitas, porque hemos elegido a lo mejor solo una parte de la terapia y no toda. Igualmente podríamos elegir en la transcripción, podríamos hacer una búsqueda de algún término en el que estemos interesados. Por ejemplo, ponemos anxiety. A ver cuántas veces lo han mencionado en toda la terapia. Vemos que ha aparecido en 4 ocasiones la palabra ansiedad. Podemos ir recorriendo la transcripción y nos va enseñando dónde han hablado sobre el término. Tenemos también la opción aquí de
por ejemplo, marcarlo. Si previamente nos podemos registrar aquí también para tener más opciones que se comentarán en otra sesión. Por ejemplo, podríamos citarlo en formato APA. Pues si queremos lo copiaríamos, lo llevaríamos a un portapapeles, a un documento que nos interese, y aquí tendríamos la referencia del vídeo para citarlo en un documento, en un artículo que vayamos a escribir. Lo interesante también de la base de datos de APA Psychotherapy es que aquí, pinchando en estas 3 líneas, nos proporciona un listado de facilidades que nos puede permitir buscar por aproximaciones a un listado de temas que tratan en las terapias, un listado de terapeutas por orden alfabético, si conocemos alguno o nos interesa el trabajo de alguno en particular, algunos términos que sean palabras clave para nuestra búsqueda y especialmente la búsqueda avanzada. Aquí podríamos elegir, por ejemplo, un título cualquiera. Volvemos a poner depresión. Este campo de título es el único que permite poner un término libre por nuestra parte cuando estemos haciendo la búsqueda, porque el resto, por ejemplo, si estamos buscando una aproximación terapéutica, pues podemos poner, vamos a buscar algo tipo mindfulness, y ya nos da por defecto el tesauro de la base de datos unos términos que son los que han seleccionado previamente ellos, y tendríamos que buscar desde aquí, porque si no la búsqueda se nos confunde. Y pincharíamos Mindfulness y iríamos haciendo, queda aquí registrado la selección, el filtro de términos que vamos haciendo. Por ejemplo, aquí el nombre del terapeuta, en el caso de que lo conozcamos, un término sobre la terapia que el especialista esté interesado en consultar. También tiene, por ejemplo, el tipo de prescripción médica que se le proporciona a los pacientes, igual que en el caso anterior. Se va apareciendo un desplegable, en el que nos dicen el tipo de tratamiento. Hemos puesto, por ejemplo, Prozac y ya nos despliega los tipos de casas farmacéuticas o tal, y en el que estemos interesados. Y se trata de elegir siempre el término que nos proporciona el tesauro de la base de datos. En este caso, igual, por ejemplo, la nacionalidad del terapeuta, pues si estamos interesados en que alguno sea de nacionalidad británica, pues pinchamos en el término que nos ofrecen ellos. Si el terapeuta que nos interesa es varón o mujer. También, por ejemplo, en este caso es quizás más interesante, pues las características del paciente al que están tratando. Si aquí hablan de raza, por ejemplo, pues vamos a preguntar si es blanco. Su nacionalidad pues puede ser americana. Da por defecto un par de opciones que se asimilen a las letras que estamos poniendo. Si es mujer o varón, su orientación sexual también, para algún tipo de terapias puede ser interesante. Por ejemplo, curiosamente incluye gay, pero no registra homosexual. Homosexual no lo registra, sin embargo sí registra hetero. Pero bueno, esto es cosa de familiarizarse con la búsqueda avanzada, que proporciona resultados bastante interesantes. Luego, por ejemplo, habíamos consultado antes sobre adolescentes, pues vamos a elegir la edad que tienen más o menos, pues jóvenes entre 13 y 18, o vamos a poner incluso 29 años. Hacemos la búsqueda. He borrado el término anterior, pero bueno, vamos a buscar simplemente pues que sean blancos, americanos, que sean jóvenes y si tienen depresión. Le damos a Search y vaya, en este caso, por poner demasiada, vamos a elegir solamente. Hay que tener muy claro también, esto aprovechamos para decirlo ahora, que es importante borrar aquí los datos que hayamos puesto previamente para que la base de datos no se confunda, digamos, o no mezcle, porque si no, no nos devuelve resultados, como hemos visto que ha pasado ahora. Elegimos simplemente depresión y adolescentes, a ver si ahora proporciona.
y nos da un resultado de unos 57 vídeos en el que sale todo lo que estaría relacionado con jóvenes que tienen depresión y han necesitado una terapia, que han grabado estos terapeutas. Podríamos filtrar aquí, pues si solamente nos interesa la selección que hemos hecho por títulos. Las listas y los clips son unas listas que podemos hacer si nos hemos registrado para guardar los vídeos que nos han interesado y quedan guardados en nuestro perfil. Los clips, que son pequeños recortes que se comentarán en otra sesión para tener nosotros unos vídeos más cortitos de la parte de la terapia que nos interesa, o los segmentos, si nos interesa la materia por la que lo han abordado. Y aquí pues seleccionaríamos cualquiera de los vídeos, igual que en la parte como hemos hecho previamente. La búsqueda avanzada nos permitiría entrar tanto desde cuando entramos en la UNED, desde EBSCO, pero una vez que estamos aquí, también podríamos ir directamente, siempre entrando primero desde la UNED y luego nos deriva aquí. Como ves, la interfaz es distinta, pero la búsqueda avanzada nos permitiría la misma que hemos hecho recientemente. Nos podremos registrar, salir con un registro sencillo como de cualquiera de las páginas en las que nos apuntamos habitualmente, y podríamos tener las opciones pues, de guardar nuestras listas, guardar búsquedas o guardar pequeños clips y otras que se comentarán en una futura sesión. Y hasta aquí la búsqueda en esta base de datos, que creemos que es bastante interesante para los profesionales de la psicología y estudiantes y profesorado igualmente, y que es bastante sencilla y amigable de utilizar. Nada más, muchísimas gracias.